Om Namaste. En este vídeo voy a hacer una pequeña introducción al Bhagavad Gita. El mensaje del Bhagavad Gita es muy profundo, no te desanimes si en la primera lectura de un capítulo no entiendes un verso, un shloka o un concepto. Quizás los sabios comentarios de Gandhi, de Sai o de Swami Shivananda te ayudarán a entenderlo, o quizás no, y necesitarás volverlos a leer más adelante. Seguramente cuando leas otros versos te ayudarán entonces a entenderlo. Sea cual sea tu camino, seguramente necesitarás toda una vida o varias, como afirman muchos swamis, para entender y asimilar su profunda sabiduría. Si estás estudiando nuestra formación avanzada, en la versión del Bhagavad Gita, el Gita Marankandam de Swami Vidyaprakashananda, con comentarios de Ramakrishna de Swami Vivekananda, descubrirás aún mucho más la inagotable sabiduría del Bhagavad Gita. Por todo ello hemos preparado esta asignatura introductoria. Imprímela, estudiala con cariño, anota lo que tengas que anotar, medita sobre todo ello, investiga y si tienes alguna duda, pregunta a tu profesor. Perdón, 3 reflexiones iniciales quería compartir con vosotros. Para mí el siguiente verso del Bhagavad Gita es clave. Es el verso 7 y 8 del capítulo 4. Cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me convierto en cuerpo. Retorno en todas las épocas y lugares para pronunciar lo sagrado, para destruir el pecado del pecador, para establecer lo justo, el Dharma. Fijaros que ya lo iremos viendo, ¿no? Cuando estudiemos el capítulo 4 del Gita y también las enseñanzas de Sri Ramakrishna, el Dharma es un componente fundamental del Bhagavad Gita. Hemos preparado otro vídeo sobre el Dharma, pero simplemente pensar que la primera palabra que aparece en el Gita es precisamente el Dharma. Y este verso, como os decía, para mí da sentido a la historia de la humanidad. Swami Vivekananda, su discípulo, conoció a Ramakrishna y le preguntó: Maestro, ¿ha visto a Dios? Y la respuesta de Ramakrishna fue: sí, veo a Dios como te veo a ti aquí, solo que de manera mucho más intensa. Se puede conocer a Dios, se puede ver a Dios y hablar con Él, como te estoy viendo y hablando contigo, pero ¿a quién le importa? La gente derrama torrentes de lágrimas por esposas, hijos, riquezas o prosperidad, pero ¿quién derrama lágrimas por Dios? Dios se manifiesta con toda seguridad a todo aquel que llora por Él. Y eso nos enseña el Vedanta. La religión es realización. No son dogmas, ni libros, ni iglesias, ni mitos, que pueden ser una componente inicial del camino espiritual. Pero la religión, ante todo, es autoconocimiento y liberación. Y también quería compartir una reflexión de Einstein para que entendamos, y lo iremos estudiando en todas nuestras formaciones, el impacto que ha tenido y está teniendo el Gita en Occidente. Y Einstein decía, cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece superfluo. Y no olvidemos que el Bhagavad Gita es un libro de autoconocimiento y liberación. En esta asignatura, el siguiente apartado es una introducción al hinduismo. Y el objetivo es conocer los fundamentos del hinduismo, el Sanatana Dharma, la religión eterna, a partir del estudio del Bhagavad Gita. Haremos una breve introducción a sus conceptos claves: Brahman, Atman, Karma, Yagna o sacrificio, qué visión tienen del universo, el sistema de castas, etc. Para muchos hinduistas la realidad absoluta, el supremo, el imperecedero, es Brahman. En el hinduismo, Aum, Om, simboliza la realidad absoluta o Brahman en una sola sílaba, y el universo entero. En el verso 23 del capítulo 12 leemos: Aum Tat Sat ha sido declarado como el triple nombre de Brahman, y por ese nombre fueron creados los antiguos Brahmanes, los Vedas y los sacrificios. Para Swami Vivekananda, heredero de Ramakrishna, heredero espiritual, el hinduismo se basa en el tesoro acumulado, formado por leyes espirituales descubiertas por distintas personas en distintos tiempos. Y esa es una de las características que a mí siempre me ha fascinado del hinduismo. No hay una autoridad central, no hay el equivalente al Papa de Roma, sino
Cada Swami tiene derecho a hacer su propia interpretación del Gita, por ejemplo, y a partir de ahí se crean escuelas o sectas, como queráis llamarlo, dentro del hinduismo. Y por ello permite al hinduismo evolucionar conforme evolucionan los tiempos. Este apartado sobre el hinduismo es básico para que nos podamos entender y empezar el estudio del Bhagavad Gita. El siguiente apartado es el Gita según Gandhi, que he traducido al español, y además he incluido los comentarios de Swami Sivananda. Es decir, en la formación básica se basa en el Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi, que la escribió en Gujarati y fue traducida al inglés por su secretario, Mahadev Desai, que aparte era un verdadero Swami, un erudito, y un erudito, aparte de la cual yo la traducí al español. El texto original del Bhagavad Gita obviamente está en sánscrito. Esta versión de Gandhi yo creo que es una de las versiones más asequibles del Bhagavad Gita. El Gita marcó el camino de la independencia pacífica de la India y el movimiento ahimsa más grande de la humanidad y de la gran mayoría de las colonias africanas y asiáticas. Y esto es lo que reconocía el propio Gandhi, de cómo el Gita le había influido en su visión de la no violencia para la independencia de la India. En toda nuestra formación avanzada, además de la de Gandhi, trabajamos con el Gita Marankandam de Swami Vidyaprakashananda. Es una versión bastante desconocida en Occidente, nos la han recomendado desde India, pero está reconocida como de alto valor pedagógico. Varios expertos nos han dicho, como os decía, que la tradujésemos porque realmente, sobre todo, tienen amplios comentarios sobre cada uno de los versos. Pensar que un verso pues con sus comentarios pues puede estar entre 3 y 4 páginas. Además, se han agregado revelantes reflexiones de Ramakrishna, Vivekananda o Swami Sarvapriyananda a varios de los versos, así como importantes citas de muchos swamis y obras religiosas hinduistas. Por ejemplo, swamis encontrarán los comentarios de Sri Sarada Devi, que era la consorte espiritual de Ramakrishna, Ramanuja, Turiyananda, Swayambhavananda, Adi Shankara, Valmiki, etc. Y también encontraremos referencias a los Vedas, al Rigveda, al Mahabharata, al Katha Upanishad, al Mundaka Upanishad, etc. Además, estos comentarios y referencias, esta versión contiene una serie de facts, de preguntas y respuestas, que nos ayudarán bastante. El texto está en hindi, inglés y en español. Todo lo he traducido yo. El siguiente apartado que tenemos, que estudiaremos, es una breve introducción al Gita. El Gita se inicia en un escenario de guerra civil entre dos clanes familiares. Los Kauravas, por un lado, que representan las fuerzas del mal. Si me perdonáis, tengo un dibujito maravilloso por aquí. No sé si lo veis. Lo veis aquí. Están los Kauravas y los Pandavas. Y es un diálogo entre Sri Ramakrishna, el áuriga del carro, y Arjuna, el príncipe guerrero de los Pandavas. Y se Gita en el primer verso empieza cuando Sanjaya dice, Sanjaya es un poco el relator del Gita, dice, ¿por qué mis hijos y los hijos de Pandu van a la guerra en el campo del deber, del Dharma, en el Kurukshetra? Pero esto es importante, en absoluto se trata solamente de una guerra material, sino que tenemos que interpretarla como una guerra en el interior de nosotros, en nuestro propio corazón. Es la eterna lucha interior de cada hombre con el bien y el mal. En Occidente suele ser un error común entender exclusivamente el Bhagavad Gita como un relato bélico. Ningún comentarista, desde Adi Shankara, que es más o menos donde tenemos fuentes, ha afirmado que fuese una guerra física. O en palabras de Sri Swami Sivananda, os leo, el mundo es un gran campo de batalla. El verdadero Kurukshetra, donde se desarrolla la guerra del Bhagavad Gita, está dentro de ti. La batalla del Mahabharata se libra en tu interior. La ignorancia es Dhritarashtra, el alma individual es Arjuna, el morador de tu corazón es el Señor Krishna, el áuriga, el cuerpo es el carro, los sentidos son los 5 caballos. Fijaros el carro que vemos, los 5 caballos blancos además que indican pureza, la luz sattva. La mente, el egoísmo, las impresiones mentales, los sentidos, los caprichos, los gustos, aversiones, lujuria, celos, etc. son tus terribles enemigos. Insisto que aún no hemos empezado a estudiar el Gita. Todo esto es introductorio, son asignaturas introductorias para que cuando empecemos a estudiar el Gita no choquemos contra el muro frontal. El siguiente apartado que vamos a encontrar es algunos conceptos.
Y en el Bhagavad Gita aparecen varias veces el concepto, por ejemplo, de pares de opuestos, ¿no? De dualidades. Y debemos entenderlo como blanco y negro, día y noche, placer y dolor. Debemos ser capaces de liberarnos de los extremos, es decir, ser ecuánimes. Y este es un concepto fundamental en el Gita. Este yoga de la ecuanimidad va a ser fundamental en nuestro camino espiritual. El verso 45 del capítulo segundo dice: libérate de los pares de opuestos, permanece en la verdad eterna, desprecia ganar o proteger cualquier cosa, sé el dueño de tu alma. En las explicaciones de Krishna, cuando habla de los sentidos, se refiere a los 5 sentidos de la percepción: olfato, gusto, vista, tacto y oído, y a los 5 órganos de la acción: manos, pies, lengua y los 2 órganos de excreción también. Las 5 esferas u objetos de los sentidos son pues olfato, sabor, forma, tacto y sonido, y esto debemos tenerlo siempre presente. Otro concepto bastante importante son las gunas, que será fundamental para entender el mensaje del Gita. Y son 3: sattva, rajas y tama, inteligencia, energía, masa, según la filosofía Shakya. Para Sivananda, sattva es la cualidad superior, es pura, comporta felicidad, sabiduría e iluminación. Rajas genera pasión, manifiesta por un intenso apego y codicia, y causa pena y sufrimiento. Tamas es la peor de todas, surge debido a la ignorancia y genera oscuridad, aturdimiento y engaño. De todas formas, en los estados avanzados de espiritualidad, cuando llegamos a estados de Nirvikalpa, Samadhi y estados avanzados, incluso debemos desapegarnos de la guna sattva. Veremos también un poco sobre los Vedas, que podríamos traducirlo como conocimiento o sabiduría, que son los textos religiosos más antiguos hindúes, compuestos más o menos entre el 1500 y el 900 a.C. Y es el pilar de la religión védica. Los más importantes son el Rig Veda, Yapurveda, Samaveda y Atharveda. Y los iremos no estudiando, porque sería imposible, pero sí haciendo pequeñas introducciones. Los Upanishads más antiguos, el Vardhacanyaka, el Chanda Yoga, el Katha, el Kena, etc., están compuestos entre el 800 a.C. y el final del periodo védico, más o menos entre el 500 después de Cristo, y conforman la base del hinduismo y del Vedanta. Podríamos afirmar que el Vedanta está compuesto por los Brahma Sutras, por el Bhagavad Gita y por los Upanishads. Y el Bhagavad Gita representaría la esencia, o un resumen, o la esencia de lo que es la filosofía del Vedanta. Y en ellos se reflexiona, entre otros temas, sobre el absoluto, Brahman, y el alma, o el yo, Atman, naciendo así esta filosofía Vedanta. Una de las principales, la mayor escuela o darsana hinduista hoy en día. Y tenéis otro vídeo sobre los conceptos de la Bhagavad Gita. A continuación vamos a hacer una pequeña introducción a los caminos del yoga, que también tenéis otro vídeo con más información, pero hay que destacar la flexibilidad del hinduismo es ubicua en todo el Bhagavad Gita, y se definen 4 principales caminos de yoga: el Jnana Yoga, el camino del conocimiento; el Bhakti, el camino de la devoción; el Karma, el camino de la acción; y el Jnana Yoga, el camino de la concentración y meditación. Todos ellos son válidos y no excluyentes entre sí. Cada uno es libre de seleccionar una mezcla de ambos, o incluso en diferentes etapas de su vida seguir o cambiar de camino. El siguiente, insisto, hay una asignatura específica para estudiar los caminos del yoga. El siguiente punto que vamos a estudiar es, cómo se estructura el Bhagavad Gita. Y podríamos pensar que está dividido en 3 partes. Swami Vivekananda consideraba que eran 3. Entre los capítulos 1 al 6, el Karma Yoga, bloque Karma Yoga; entre el 7 y el 12, bloque Bhakti Yoga; y entre el 13 y el 18, el bloque de Jnana Yoga. Swami Sarvapriyananda consideraba que, no son bloques homogéneos, ¿no?, ni estancos, o sea, hay constantes referencias en todos los capítulos del yoga a los diferentes caminos. Swami Sarvapriyananda considera que el capítulo 1 es introductorio,
El capítulo 2 contiene la esencia del Bhagavad Gita, en particular el verso 16, y yo coincido con él absolutamente. El verso 2, el Sankhya Yoga, el conocimiento analítico de Atman, es fundamental en el Gita. Contiene toda la esencia del Gita, y si os fijáis en los capítulos siguientes, del 3 al 17, básicamente son respuestas que Krishna da a Arjuna porque tiene una serie de dudas, o ampliaciones que Krishna da. Y el 18 podríamos considerar que es un resumen final de todo lo que has puesto, Arjuna. Y una indicación: el título de cada capítulo nos va a dar una información clave sobre su contenido. Meditad antes de empezar a estudiar sobre el título. Por ejemplo, el capítulo 2, el Sankhya Yoga, que es una filosofía hindú, es el yoga del conocimiento, ¿no? Y se centra en analizar las características de este camino. En el siguiente apartado vamos a analizar los protagonistas del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, como decíamos, es la parte central de la gran epopeya del Mahabharata y se inicia en un escenario de guerra civil, famoso dibujito, perdón, que lo he puesto al revés, entre dos clanes familiares. Los Kauravas representan las fuerzas del mal y los Pandavas, el bien, en un diálogo entre Sri Krishna. Recordar que Sri Krishna es el Auria, aquí lo tendríamos, y que representa la encarnación de Vishnu, y Arjuna, el príncipe guerrero Pandava. Pero, como hemos dicho, el Gita no es una guerra material. Y tenéis otro vídeo, porque este tema es importante, presentando un poco los principales protagonistas del Gita. A continuación, realizaremos la siguiente parte de esta asignatura, es una introducción al hinduismo, el Sanatana Dharma, la religión eterna. Intentar definir al hinduismo, que es una expresión occidental, es una tarea bastante compleja. El término correcto debería ser Sanatana Dharma, o la religión eterna. El hinduismo es una religión superior, o también un conjunto de diferentes religiones y filosofías hindús, y una tradición de sabiduría que evoluciona periódicamente a lo largo de la historia. En el hinduismo no existe una figura fundadora ni un único profeta único. Para Swami Vivekananda decía: el hinduismo se basa en el tesoro acumulado formado por leyes espirituales descubiertas por distintas personas en distintos tiempos. La dificultad de encontrar una correcta definición es que el hinduismo, como hemos dicho, no tiene una autoridad doctrinal central, algo similar al Papa en el catolicismo, pero sí tiene swamis, maestros, y gurús, guías espirituales, tal y como lo explica Krishna en el Gita. Los maestros del conocimiento que han visto la verdad te impartirán este conocimiento. Apréndelo a través del humilde tributo y servicio, así como preguntando repetidamente. Se estima que alrededor de los 950 o quizás 1.000 millones de personas lo practican, principalmente en India, siendo la tercera religión del mundo por número de creyentes, por detrás del cristianismo y del islam, y por delante del budismo. Y es curioso que en el mundo se conoce más el budismo que el hinduismo. Para muchos hinduistas la realidad absoluta es Brahman. Ellos creen en la reencarnación y la ley del karma, y Aum simboliza esta realidad absoluta, o Brahman, y el universo entero. Om Tat Sat ha sido declarado como el triple nombre de Brahman, y por ese nombre fueron creados los antiguos brahmanes, los Vedas y los sacrificios. La flexibilidad, la aceptación de otros puntos de vista, es otro de los pilares hinduistas. En el capítulo 18, verso 63, Krishna le dice a Arjuna: así yo te he expuesto el más misterioso de todos los conocimientos. Medita totalmente sobre ello y luego actúa como quieras. Me encanta. Es el libre albedrío católico. Krishna te explica su sabiduría, deja que lo medites y luego dice: sé consciente de lo que te he dicho, piénsalo, pero luego actúa como tú creas que tengas que actuar. Es decir, no nos pide aceptar ningún tipo de dogma. Por ello el hinduismo propone diferentes caminos para alcanzar a Dios, como hemos comentado, el bhakti, el conocimiento, la acción, etc., en función de la personalidad de cada persona. El concepto de dharma hinduista es el del cumplimiento del deber, de un modo totalmente desinteresado. Es la rectitud, la justicia, el camino del bien, es en definitiva el camino de la religión, y es compartido también con el budismo, el jainismo o el sikhismo. Y os leo el verso número 20. Aquellos que siguen
esta esencia del Dharma, como yo te lo he dicho, con fe, manteniéndome como su objetivo, esos devotos son extremadamente amados por mí. Es la ley inmutable de la naturaleza expandida en todo el universo, con movimientos cíclicos. Esto es importante. En el hinduismo, el concepto de creación no es como el que tenemos en Occidente. Crear parece que sea hacer algo de nuevo. En el hinduismo todo nace y crece. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la semilla de un árbol, ¿no? La semilla está en un estado no manifestado, se manifiesta debajo de la tierra porque empieza a crecer, brota como pequeño árbol, va creciendo, se manifiesta y al final cuando muere entra en un estado no manifestado, pero da inicio a un nuevo nacimiento de otro árbol. Y ese es el concepto cíclico del tiempo que tienen ellos. Y luego otra pregunta importante es si el hinduismo es un sistema monoteísta o politeísta. Y eso depende un poco de cada escuela, ¿no?, de hinduista que hay. Pero incluso hay escuelas que crean hasta 330 millones de dioses. Pero la gran mayoría afirman que su religión es monoteísta, alegando que el panteón hindú es solo representaciones de un único Dios para facilitar la comprensión humana de la realidad absoluta. Varios versos del Gita así lo testifican. Por ejemplo, yo soy el origen y el fin del universo entero, no hay nada superior a mí. En el siguiente apartado empezaremos a analizar la llamada reforma del hinduismo que surge en el siglo XIX y varios swamis como Ramakrishna, Vivekananda, Aurobindo, etc. van a iniciar un profundo movimiento de renovación del hinduismo, renegando incluso algunos de sus valores tradicionales como el sistema de castas, que por cierto en el Gita no dice en ningún sitio que tenga que ser hereditario. Dotan al hinduismo de un fuerte contenido ético, haciendo más accesible a la población y sentando las bases para las profundas reformas sociales y para la futura independencia de la India, cuyo máximo exponente va a ser Gandhi, quien trató al Gita como a su madre, como una fuente de consuelo y guía en todos los problemas prácticos. Durante los días de la lucha por la independencia de la India, sabios como Chandrabel, Tilak, Aurobindo tomaron el Gita como fuente directa de inspiración para el movimiento nacional de independencia. Raja Ramaban Roy lo usó como fuente de apoyo para reformar la sociedad hindú. Swami Vivekananda consideró que el siguiente verso contenía todo el mensaje del Gita. No cedas ante la cobardía, oh Arjuna, no es propia de ti. Agita tu miserable y tenue corazón y levántate. Pensó que era particularmente relevante para la entonces ingente masa de indios inmersos en la ignorancia y la superstición que necesitaban luchar por un lugar respetable en la comunidad de naciones. Tuvieron que luchar contra numerosos males sociales como la intocabilidad y el analfabetismo, y además proclamó desde el Parlamento de las Religiones de Chicago este mensaje a toda la humanidad. Si hoy India es lo que es, una de las mayores potencias económicas y la mayor potencia espiritual del mundo, sin duda es gracias a Vivekananda, la ingente labor que hizo, inspirado por Ramakrishna. A continuación veremos el siguiente apartado, es una explicación al Mahabharata según Swami Vivekananda, ¿no? Y hemos traducido la historia del Mahabharata en una conferencia impartida por Vivekananda en California y un pequeño texto o fragmento. Dice: el Bhagavad Gita es el mejor comentario disponible sobre la filosofía Vedanta. Curiosamente, la escena se desarrolla en el campo de batalla donde Krishna le enseña esta filosofía a Arjuna, y la doctrina que se destaca luminosamente en cada página del Bhagavad Gita es la de una intensa actividad, pero en medio de ella la eterna calma. Este es el secreto del trabajo. Repito, intensa actividad en una eterna calma. Si llegas a incorporar esto en tu vida va a cambiar, te lo aseguro por propia experiencia. Esto ha sido un poco un resumen de esta asignatura introductoria, que el objetivo es que tengamos un bagaje, un background suficiente para poder empezar a estudiar el Bhagavad Gita. Recordar que estas presentaciones son un resumen
y que el contenido completo lo puedes descargar desde nuestro campus. Om Shanti Shanti. Muchas gracias.